No falta nada para las elecciones en Estados Unidos y crecen la ansiedad y la tensión por conocer el desenlace de una campaña intensa y polarizada como nunca antes entre los partidarios demócratas y republicanos. No exageramos, 7 de cada 10 estadounidenses dice estar angustiado por el resultado de los comicios. ¿Se convertirá Kamala Harris en la primera mujer al frente del país norteamericano en su historia? ¿Volverá Donald Trump a la Casa Blanca? Esta es la tercera vez que el magnate postula. Ganó la primera en el 2016, perdió la segunda en el 2020 y veremos qué pasa este año. ¿Cuán diferentes son las propuestas de cada uno? ¿Realmente plantean una visión absolutamente distinta de cómo conducir al país más poderoso del mundo? ¿En qué se acercan y en qué se distancian Harris y Trump? Hagamos un repaso y una evaluación de 5 de los temas principales de discusión a lo largo de estos meses. En primer lugar, la economía, el asunto que más importa a los ciudadanos. Trump ha prometido elevar los aranceles a más del 10% en todas las importaciones, sobre todo de China, lo cual, según él, le permitirá financiar una amplia reducción de impuestos, entre ellas bajar el impuesto de sociedades a solo el 15% para las empresas que fabriquen sus productos en el país. Además, quiere hacer de Estados Unidos la capital mundial del Bitcoin y las criptomonedas. Harris, en tanto, ha prometido desgravaciones fiscales por el nacimiento de un hijo para las familias de clase media y trabajadora, ayudas para dar acceso a 3 millones de viviendas e incentivos a la creación de pequeñas y medianas empresas. Además, subiría los impuestos a las grandes empresas de los estadounidenses que ganan más de $400.000 al año. ¿Qué pasa con la inmigración? El segundo asunto de discusión sobre el tapete. Trump no se ha cansado de decir que realizará la mayor operación de deportación de inmigrantes ilegales en la historia de Estados Unidos, utilizando términos como invasión, hordas y envenenamiento de la sangre estadounidense en sus mítines y entrevistas para referirse a los indocumentados que ingresan, sobre todo por la frontera con México. Harris, sin ser tan extremista, se dice partidaria de aplicar una política dura, pues considera que aquellos que ingresan al país de manera ilegal deben afrontar las consecuencias. No queda claro si hará algo nuevo que no hizo durante la actual administración, pero ha acusado a Trump de bloquear, por interés político, una ley que contaba con respaldo bipartidista y que habría destinado más recursos a asegurar la frontera. El tercer tema, el del aborto, es el que ha puesto en más aprietos al expresidente. Trump no ha hablado abiertamente en contra del aborto, pero sí ha tenido declaraciones vagas y hasta contradictorias. Él defiende haber dejado la regulación en manos de cada estado, pero algunos, como Florida, han ido bastante lejos limitando el aborto a las primeras 6 semanas de embarazo, lo cual es considerado por el mismo Trump como demasiado corto. Harris se ha manifestado repetidamente a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y apuesta por una ley federal que reanude las disposiciones de la sentencia Roe vs. Wade, que desde 1973 garantizaba el derecho al aborto a las estadounidenses y que fue revertido en el 2022 por la Corte Suprema, en lo cual jugaron un papel decisivo los 3 magistrados conservadores nombrados por Trump durante su presidencia. ¿Qué podemos decir de política exterior? El cuarto tema. Trump ha reiterado en campaña que Estados Unidos nunca fue tan poco respetado en el mundo como hoy. Ha dicho que en 24 horas de gobierno pondrá fin al conflicto entre Rusia y Ucrania, sin decir cómo, y ha criticado el enorme financiamiento de Washington a Kiev en este conflicto. En cuanto al Medio Oriente, ha manifestado siempre un apoyo irrestricto a Israel y su primer ministro. Harris, por su lado, ha dejado claro que se mantendrá firmemente del lado de Ucrania y que no será amiga de dictadores, en alusión a la aparente cercanía de su contrincante con el mandatario ruso Vladimir Putin. Sobre el Medio Oriente, ha tratado de hacer equilibrios incidiendo en el sufrimiento de los palestinos y en las consecuencias devastadoras de los bombardeos en Gaza, pero sin poner en duda el apoyo al derecho a la defensa de Israel. Pasemos finalmente al quinto asunto, el clima. Trump es un escéptico del cambio climático y propone eliminar las subvenciones a las energías renovables y los autos eléctricos que, según él, perjudican a las empresas. Ha dicho que su política energética se centrará en nuevas perforaciones para potenciar la extracción de petróleo y gas. Y, por supuesto, ha remarcado que volverá a sacar a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París, tal como hizo en el 2020. Harris, en cambio, se dice comprometida a continuar y desarrollar el liderazgo internacional de Estados Unidos sobre el clima, lo cual significa que mantendrá a la nación bajo el Acuerdo de París. Eso sí,
tuvo que abandonar su oposición al fracking, una técnica de perforación de gas y petróleo a la que se oponen a los ecologistas, para poder atraer a los votantes de los estados clave, donde la producción de ambos es muy importante.